Nos vieron pequeñas cuando éramos gigantes de Adrián Silisque. Perderlo todo. Las reuniones se sucedieron de inmediato. La preocupación nos hacía arder la sangre y nos quitaba el sueño. Por ello, además de turnos de vigilancia, se doblaron las partidas hacia determinados puntos estratégicos. Una mañana, nuestra cuadrilla llegó hasta la punta de un cerro desde donde podía divisarse toda la quebrada, paso obligado de cualquier viajero. Allí permanecimos un rato hasta que se empezaron a oír unos tambores y momentos más tarde vimos aparecer un ejército completo. Nos preparamos para lo peor. Yo me dispuse a salir al galope para avisar a nuestra gente, pero Juan ya había advertido que no se trataba de realistas. «¡Son patriotas!», gritó dando un leve golpe a su caballo, que empezó a trotar para alcanzar al ejército de los aliados. Manuel, yo y los demás hicimos lo propio y galopamos con júbilo, como quien se dirige al reencuentro con un hermano. Pero lo que vimos luego transformó nuestro regocijo en desconcierto. El coronel Castelli iba montado en un caballo con las manos atadas a la espalda. Había sido apresado por uno de sus protegidos, el teniente coronel Balcarce. «¿Pero qué carajo es esto?», exclamó Manuel. «Suelten al coronel de inmediato, mierda», ordenó. «No se esfuerce, comandante», se lamentó Castelli. «Solo cumplen órdenes». A nuestro petitorio de acampar en Toroca, Balcarce accedió sin miramientos. Por supuesto, nuestra intención iba más allá de proveer descanso al ejército. Queríamos saber qué carajo estaba pasando. «Vivimos días absurdos, compatriotas», se quejaba Castelli mientras saboreaba un plato de mote. «Los mismos que me han apoyado ayer ahora me envían a juicio. Es la traicionera oligarquía cristiana de Buenos Aires, cuyos corazones, formados en la intriga y habituados al crimen, no pueden ocultar por mucho tiempo el veneno que los alimenta. Y aunque la explosión de su malicia se dilata algunas veces, al fin se descubren sus progresos. No les gusta que haya prohibido la construcción de iglesias y conventos. No les gusta que no crea en su Dios. Pero sobre todo, no les gusta que crea en vosotros». Castelli se mostraba agotado, como si la derrota moral hubiera sido más poderosa que la de la batalla de Huaki. «¿Entonces, eso es todo? ¿Hasta aquí llegó la lucha?», pregunté con rabia y angustia. «En absoluto», interrumpió Balcarce, que había estado en silencio todo ese tiempo, quizá ocupado tratando de acabar con su propia hambre. «El comandante Manuel Padilla deberá aguardar las nuevas instrucciones. La guerra contra los realistas continúa, aunque sin el doctor Castelli». El respeto que mostraba Balcarce por Castelli no hacía sino agravar la situación. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Otra vez la iglesia elegía hacer un palo en la rueda? «Permaneced, luchad», sentenció Castelli. «Luchad, comandante Padilla, luchad, doña Juana Zurduy. Usad vuestra gracia para organizar a los vuestros. Yo debo marchar a Buenos Aires, custodiado como un delincuente cuyo único crimen fue servir a la patria. El que vosotros triunféis será la mayor recompensa a mis fatigas, y cuando haya visto expiar a todos nuestros enemigos, porque entonces nada tendrá que desear mi corazón, mi esperanza quedará en una eterna apatía al ver asegurada para siempre la libertad del pueblo americano». Algunos no pudieron evitar el llanto y otros, como yo, apretaron los puños con violencia. Fue la última vez que vimos al distinguido coronel Castelli. El juicio al que lo habían sometido duró un buen tiempo, pero nunca hubo una sentencia porque la enfermedad lo reclamó primero. Dicen que unas pústulas en la lengua lo debilitaron hasta cobrarse con su vida, y que las últimas palabras temerosas, cansadas, que dijo fueron: «Si veis al futuro, decidle que no venga». Tras la derrota de Castelli, los realistas retomaron el control de Potosí, Chuquisaca y algunas regiones vecinas. Y no solo volvieron a instaurar el horror acostumbrado, sino que lo hicieron con más odio y saña que antes.
Había sed de venganza por doquier. Los ajusticiamientos públicos eran diarios y decenas de indios, negros y criollos morían como castigo ejemplar para escarmiento de los rebeldes. Rebeldes como Manuel Padilla y Juana Azurduy. Mirá que estábamos prevenidos, pero nos confiamos y no hicimos nada. Por eso, cuando Agustín Nieto entró en Toroca con todo un batallón del ejército de Goyeneche, nos cercaron como a vicuñas y nos prendieron sin la más mínima dificultad. A pesar del griterío y del desorden, Nieto se dignó a exclamar que había sido demasiado paciente y que por su culpa su primo estaba muerto. Nosotros lo mirábamos desde el suelo, yo sentada, y Manuel mordiendo el polvo con la rodilla de un godo sobre su espalda. Cuando trajeron apresados a nuestros 4 hijos, quise levantarme de un tirón, pero el soldado que me sujetaba me asestó un culatazo que me hizo doblar de dolor. ¡Suéltenlos!, gritamos Manuel y yo a una sola voz. No os preocupéis, dijo Nieto con una arrogante serenidad. Por supuesto que os entregaré a vuestros hijos, pero en nombre del reino de España os quito todo lo demás. Así quedan confiscadas todas vuestras propiedades, todo el ganado y toda la cosecha. Porque dice el Señor, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Maldito Nieto, hijo del demonio. Luego nos llevaron a Chuquisaca y nos encerraron en diferentes puntos de la ciudad. Imagina a mis 4 pequeños encarcelados junto a su madre, gimiendo de hambre, hartos del aburrimiento, pero sin quejarse ni un instante. ¿Qué culpa tenían? ¿Acaso podían siquiera entender el curso de los acontecimientos? A altísimas horas de la noche, cuando la ciudad entera dormida, se oyeron unos breves quejidos de dolor que venían desde afuera, y enseguida el repiqueteo nervioso de cascos de caballos. Asustada desperté a los niños y los arrinconé deprisa en una esquina para protegerlos mejor. Y otra vez el silencio. De pronto, como cosa de mandinga, los pocos soldados que custodiaban nuestra celda comenzaron a caer redondos, como si les hubieran quitado el ánima. Uno que, por alguna razón, no se había desplomado, desenvainó su espada, pero nada pudo hacer contra el feroz ataque de Manuel. ¡Manuel! ¡Juan! Como 5 más entraron, y nos fuimos al tiro. Cabalgamos toda la noche, o lo que quedaba de esta, bajo la luz azulada de la luna, aguantando el viento helado que congelaba nuestras manos, y que tanto a caballos como jinetes hacía echar vapores con la respiración. Cuando el sol ya estaba alto y nos sentimos más seguros, nos detuvimos para comer y recobrar fuerzas. Allí aprovechamos y me fueron refiriendo los hechos. Por esas cosas de la fortuna, mientras los godos asaltaban nuestra hacienda, Juan se encontraba visitando a unos indios amigos. Y al volver no podía creerlo, relataba Juan. Ya me habían avisado por el camino, pero al mirar con mis propios ojos, carajo, que me asusté de veras. Entonces me volví a la casa de don Maita y le pedí consejo y auxilio. Como ellos son de la selva, son conocedores de las plantas venenosas y de sus usos, así que me mandó con estos 3 valientes que aquí ves. Les agradecí con un gesto. Y rescatarte a vos, usando los dardos envenenados, iba a ser fácil, continuó. Pero la custodia de Manuel era mucho más estricta y numerosa que la tuya. Así que, no sé por qué, me acordé de una historia que había leído una vez. Se trataba de la reina Cleopatra, que para llegar al palacio de Julio César, sin ser vista por nadie, tuvo la brillante idea de pedirle a sus criadas que la envolvieran en una alfombra y la enviaran como regalo. Así que así fue como el comandante Padilla se convirtió en reina por un día. Manuel rescatado envuelto en una alfombra. ¿Cómo nos reímos esa tarde?